Hablamos de medicina cuántica, le damos la bienvenida al doctor Omar Rancés. Hola Omar, tanto tiempo. Buenas noches, Que decíamos, Fernanda. discutíamos fuera de cámara, ¿cuánto hace que no venís? ¿Cuánto hace que venís? Se nos pasó rapidísimo. Mucho, se pasan los años mucho. Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Siempre interesante recordar este tema que es tan, ya anticipo que nos vamos a quedar cortos, pero bueno, ya vamos a Mm. dedicar un programa entero. Pero bueno, en principio definamos y recordanos qué es la medicina cuántica, de qué hablamos cuando hablamos de esta medicina particular. Mira, Fernanda, como tenemos historia acá en Factor Humano y casi siempre una de las preguntas fueron ¿qué es la medicina cuántica? Hoy en día podemos hablar de otra manera con referente a la medicina cuántica. ¿Por qué? No solo por las investigaciones, que son 20 años de investigaciones que ya he hecho, sino por los vínculos que yo ya voy teniendo. Claro. Y entonces eso va haciendo de que sea mucho más claro el concepto, que no tengamos tanto en la teoría o en el hablar solamente, Claro. sino que es un tema que podemos aplicarlo, casi diríamos, con una suma necesidad en este momento. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué sería necesario Por- practicar o que conozcamos más de esta cuestión? Porque hablar de medicina cuántica es hablar de ver al paciente integralmente. Bien. Otra, es interpretar todo lo que a través de las frecuencias que se van emitiendo empiezan a haber efectos, Ujú. o sea, las causas y el efecto. Otra es que en este momento en donde no vamos a entrar en detalle, pero en el mundo hay un gran desorden por Ujú. donde se mire y no es casual que estemos entonces hablando de generadores de orden. Ujú. Entonces, otra vez, estamos hablando en teoría, pero cuando ya entonces empezamos a hablar en que las consecuencias de determinadas enfermedades son con un desenlace mucho peor según cómo esté el ánimo del paciente. El ánimo del paciente cómo influye en el entorno, no solo en el entorno de la familia, sino en el entorno médico. Todo eso es cuántica. Claro. Entonces, habiendo incorporado estos conceptos, podemos ir por lo menos conteniendo a los pacientes, a los familiares y también aportando a la medicina formas de manera tal que la medicina pueda llegar a ser un poco preventiva. Claro, claro. Porque fíjate que todo lo que yo he investigado en 20 años se basa prácticamente en medicina Eso bioenergética, te iba a preguntar. oriental, Ujú. Tiene que pero ver esto con, vos decís, vos hablas de frecuencias y del ánimo y demás. Tiene que ver con que somos cuerpos energéticos los seres humanos y transmitimos por ahí una energía. ¿Viste cuando a veces uno dice qué mala vibra, qué buena vibra, qué energía? Bueno, esta energía existe efectivamente, pero por ahí no la vemos, no pero se la ve, transmitimos. no se palpa, pero se siente. Sentís esa comodidad o ese rechazo. Ujú. Entonces, esto que hoy estamos hablando, Fernanda, y que nos están escuchando, es probable que en muy poco tiempo ya no tengamos que estar en estas explicaciones, Claro, sino más avanzado tal para cual. hablar un poco más de la prevención. Ujú. Te quería decir que la medicina bioenergética, la medicina oriental, está creada de hace 4 o 5 mil años, pero para prevenir, Claro. ¿entendés? Nosotros la O usamos sea, para tratar. Sí. nosotros la utilizamos para tratar algunos síntomas, que sin duda van a dar resultados, pero también como paliativo, Claro. como cuando ya no hay más nada que hacer, bueno, vamos a ver con esto qué pasa. Uno de los proyectos míos en Cuba es en el estadio 4 del cáncer, Ujú. porque ya no hay más nada a casa. Entonces, eso es lo que me movilizó y
recurriendo a todas estas cosas que yo fui haciendo desde que nos conocemos y un poco en el silencio, hace que podamos atender un cáncer estadio 4 con calidad de vida, con mínimos recursos desde lo que es la farmacopea, que la familia lo vea en mejores condiciones y hasta ahí. Claro. ¿Por qué? Porque por un lado uno no es Dios, no puede definir el final, nunca, jamás. Más, me enoja un poco hablar de eso, porque hay tantas cosas para hacer y brindar que qué vamos a andar viendo esos otros temas que realmente Claro. hay alguien que lo sabe, pero nosotros no. Claro. Ahora, cuando vos mencionás, bueno, hay posibilidades para la instancia final de la vida, pero también mencionaste recién la cuestión preventiva. ¿De qué forma la medicina cuántica podría hacer prevención? ¿O aportaría a la prevención? Buenísimo. Vamos a utilizar el tema adolescente, que nos preocupa tanto, incluyendo lo que es el estudiante, las parejitas, todo ese tema. Bien. Hay algo que es una vibración, una frecuencia, que puede llegar a atraer o a rechazar. Efecto repulsión, efecto atracción. Cuando una casualidad, que no es así, son causalidades que se generan de una atracción, en cualquiera de las posibilidades, un compañerito, un socio, una pareja, lo que sea, que hay una atracción. ¿Y por qué atracción? Primero porque se encuentran, segundo porque se sienten bien, tercero porque no solo se sienten bien, sino que están tan cómodos que potencialmente se atraen. Eso es cuántica. Eso es una de las claves a la hora de unir gente. Una sugerencia, tratar de no forzar, por ejemplo, situaciones en donde uno se siente incómodo o no se siente bien, claro, o no ve la hora que se vaya o que no venga, claro. sea el cliente, sea quien sea. Eso es preventivo. ¿Por qué? Porque después en la consulta, cuando uno empieza a interrogar y dice, bueno, trabaja, está en contacto con gente, sí. ¿Cómo lo trata la gente? Ah, estoy en un lugar donde son reclamos. Bueno, perfecto. Eso es cuántica. Entonces Claro. hay que prevenir en esa persona para que no se nos enferme. Claro. Y en realidad cuando un paciente llega a tu consultorio, ya llega con un problema, por ahí quizás, por lo que entiendo, la diferencia también es esta cuestión de esta mirada holística que decías al principio, integral, de sentarse, escuchar al paciente, indagar, preguntar, como que cada uno de nosotros tenemos una historia particular, un lugar en donde nos desarrollamos, trabajamos, vivimos, etcétera. ¿Eso es importante para esta medicina, para este enfoque? Es uno de los pilares más importantes. Por eso hay que dedicarle tiempo. Pero además de tiempo hay que brindarse uno. O sea, a tratar de brindarse de manera tal que se abra un diálogo muy sincero, casi sin ningún reparo de nada, para encontrar, en todo caso, cuáles son las causas que desencadenan los síntomas. Claro. Por eso es tan importante esto, Claro. porque una de las cosas que en el Congreso hace poquito vimos es que con equipos en 10-15 minutos pueden sacar el síntoma, cualquiera sea, el que vos elijas. En 10-15 minutos hoy en día equipos electrónicos le sacan el síntoma. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que provocó el síntoma? Entonces, si no arreglamos o no atendemos o no acompañamos con mucha instrucción, porque quien tiene que cambiar es el paciente. Claro. Quien tiene que elegir la suerte, el destino, y está a cargo, es del paciente.
Entonces, cuando encontramos la causa, porque está, por ahí lleva más tiempo o no, entonces ahí podríamos hablar de prevención, pero no de prevención del síntoma. Estamos hablando de prevención en esa persona que al evolucionar, al crecer, por el aprendizaje que tiene, hace que maneje la cosa, el tema, de otra manera. Bien. Cueste lo que cueste. Tal cual. Uno va al consultorio porque es hipertenso, porque tiene colesterol alto o porque, bueno, está estresado, que debe ser lo que una gran parte de las consultas médicas. ¿De qué forma la medicina cuántica aporta un tratamiento? ¿Es con medicación? ¿Es con un aparato específico? Por empezar, que al consultorio nuestro va por síntomas que ya han trascendido demasiado, que ya no le permiten seguir una vida normal. Como es un consultorio de rehabilitación integral, es probable que no vaya por hipertensión, no vaya por colesterol alto, pero va por un problema de columna y tiene 500 de colesterol. Entonces sí, ahí sí le podemos corregir el colesterol y poner a la columna asintomática. O sea, lo que quiero destacar es que es un tratamiento absolutamente inocuo, o sea, prácticamente no se da cuenta el paciente que se lo está tratando, porque es un ordenador, como si fuera una radio FM, que es la parte gráfica más representativa de lo que es el tratamiento, y que nosotros la sintonizamos bien. Entonces el cuerpo lo sintonizamos bien y se va el dolor. Y eso, hay algunos cablecitos que conectan nuestro cuerpo con el aparato, exacto, son antenas y hay electrodos también. Es toda una historia lo que es. Pero el asunto es que no debería ser, y si tiene síntomas, a mí me orienta mucho, porque quiere decir que en donde esté el síntoma, ahí hay un conflicto energético que debo indagar y debo tratar. El aparato detecta, es muy interesante verlo esto, el aparato detecta, como si fuese un electrocardiograma, sale un papelito que va con una especie de... No. Es una medición, un aparato que mide, como un lapicito, mide puntos de acupuntura, se cargan en la computadora y el programa me da el diagnóstico de las fallas que tiene y cómo tengo que tratarlo. Pero eso es lo más avanzado. Eso ya es diagnóstico computarizado. Pero, a ver, en este momento no vamos a despreciar eso, por supuesto que es muy bueno y en determinadas pacientes es casi imprescindible, por lo menos para sacar más ventaja. Lo que sí quiero recalcar, que son tratamientos que no necesitan insumos, por ejemplo. Es la carga de la batería recargable, como si fuera un celular. Lo otro, que en cuanto al tiempo, los turnos, los días y demás, tampoco, porque no hay una exigencia para cumplir con el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hace 20 años, cuando esto no me lo imaginaba, pero lo suponía, ¿cómo hacer para aliviar, aunque sea el dolor del paciente o el síntoma, que esté a mi alcance, que no tenga que el paciente, si no tiene recursos, no lo puedo atender? Y lo otro, si es que el paciente me sigue, entiende el mensaje, corrige, como hoy decíamos, podemos prevenir y podemos cambiar la suerte de ese, llámese paciente, llámese matrimonio, llámese familia. Porque esto, como dijimos, es integrativo, o sea, abarca todo. Y entonces, el tema recurso económico, el tema horarios y días de atención, todo eso tiene que ser acomodado a toda la población. No puede haber uno que no se pueda tratar, salvo el que tenga fobia a los cables, pero que los cables no dicen nada. Pero se puede tratar la fobia, mirá.
Sí, hasta eso sí, se hay puede tratar. son estrategias Claro, que uno utiliza para que esas fobias también se dan. Y, por supuesto, los pacientes tienen sus médicos de cabecera. Yo no toco claro. ni interfiero en nada de lo que son los tratamientos. Seguramente puedo favorecer, Ujú. eso sí, porque es muy, pero muy importante el cambio que se hace y entonces va a favorecer tanto en las dosis como en la estrategia de los Claro, tratamientos, como también en las actitudes que pueden llegar a una cirugía. claro. María Susana nos dice en el 1565-2620, felicitaciones por los temas que abordaron esta noche, la verdad que como siempre muy interesantes, me gustaría que recuerden la dirección del médico que estuvo anteriormente, Hugo Castro Sáez, el podólogo, y también de este doctor que no recuerdo su nombre, se llama Omar Rancés, seguramente lo han visto abajo mientras Omar hablaba. Bueno, sí, vamos a repetir ahora cuando terminemos las direcciones, ya casi se nos termina el programa. Bueno, brevemente y rápidamente, estuviste en un congreso muy importante en México, disertando y trayendo novedades respecto a este tema, Omar. Considero que ha sido el congreso más importante de estos últimos 25 años. Ujú, Primero porque estoy cambiando a otra etapa. Ya ujú. basta de la investigación y de tener todo una mochila de responsabilidades para decir que lo que te estoy diciendo es cierto. Ah, Bueno, claro, entonces, basta de eso porque si no, el tiempo corre tan rápido y no me va a quedar tiempo para para la ejercer, parte claro, asistencial. claro. Bien, entonces, en este congreso, en Aguascalientes, un congreso mundial de medicina integrativa, lo que propuse, incluso había más de 30 países, mucha Ujú, gente de Oriente, y el tema mío, lo supuse, era el único en su estilo, que era hablar sobre las audiofrecuencias. ajá, O sea, es un tema que está en todo el mundo, todo lo supone, todos los investigadores saben que existen, pero nadie se puso a específicamente desarrollar lo que son las audiofrecuencias, qué hacen, cómo se producen y qué ocasionan en el cuerpo humano, que es lo que yo utilizo y que son ordenadores. claro. Eso fue muy bueno, las conexiones que me han quedado, siempre cuando voy así trato de El doctor ha aprovechar estado por todo. Cuba también mucho tiempo. Entonces, como conexiones, tenía yo una satisfacción muy importante que un médico en Puebla, para lograr la tesis de la medicina, utilice todos mis equipos y yo apadrinar esa tesis. Eso es una de las cosas más digamos, lindas que nos puede Claro, pasar como profesional. Pero a no solo eso, sino que donde está relacionado ese médico, es una facultad de medicina en Puebla. ujú, Y entonces quedó también un equipo trabajando ahí. bien. ¿Dónde estás trabajando, Omar? Por ahora seguimos en Dorrego y Dorrego. Ituzaingó, Bien, Dorrego 1626. bien. Y ya les repito, el compromiso nuestro es en este momento tomar conciencia que todo lo que pueda hacer desde la medicina, medicina integrativa, y que pueda contener, aunque sea al paciente, está en mis manos. Eso me costó prácticamente toda una vida. Así que te imaginas que lo digo no solo con satisfacción que me desborda, sino con orgullo y lo quiero demostrar. Bueno, sin duda que sí. Gracias, Omar. Gracias Muchísimas por gracias a haber vos. venido, por acompañarnos nuevamente, por ofrecer todo este conocimiento y por llevarlo, ¿no?, a nuestros televidentes que siempre se suman a nuestro programa con consultas, con dudas. Bueno, Dorrego 16, no, Dorrego 1626. 1626, Eh, bueno, y el podólogo que estuvo en los dos bloques anteriores, Moreno 2647, en los policonsultorios del SECO. Muchas gracias, Omar. bueno, Ya te vamos a agradecido invitar yo. nuevamente. Nos Te tengo que despedimos. hablar, te ¿Eh? tengo que hablar de otra historia que nos va a llevar a un programa. Bueno. Soy doctor honoris causa Ah, ¿en dónde? en México. Ah, bueno, un aplauso Sí, mi parte. gracias. Bueno, muy bien, Sí, sí. felicitaciones. Así Bueno, que eso nos va a llevar a un programa, bueno, ya lo vamos porque a hacer. eso quiero destinarlo también a los colegas y demás. Así Bien. que
te comprometo para que me invites otra vez. Bueno, ya. Me encanta que la gente quiera venir a Factor Humano. Me parece muy bien.